Esta noche en Desde las Cámaras concluyen los conversatorios organizados por el Senado para analizar la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Académicos y expertos coinciden en modificar la propuesta original a fin de garantizar la libertad de expresión y evitar mecanismos de censura. Y también tendremos una conversación con el diputado José Luis Figueroa sobre su trabajo de conciliación laboral con perspectiva de género. Desde las cámaras comenzamos. Concluyeron los conversatorios organizados por el Senado de la República para analizar la propuesta en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. A lo largo de 3 semanas y con la participación de más de 70 expertos, se llegó a la conclusión de que es necesario realizar profundas modificaciones a la propuesta original de la llamada Ley Censura. Aun cuando desde el gobierno federal se anunciaron algunas modificaciones a la propuesta original, los asistentes a los conversatorios se pronunciaron por hacer varios ajustes que garanticen la libertad de expresión. A esta propuesta se sumaron legisladores de todas las fuerzas políticas que manifestaron sus inquietudes a lo largo de estos encuentros. Esperemos que las aportaciones de académicos, comunicadores, expertos y así como de los representantes de los sectores involucrados sean integradas en una nueva propuesta de ley de esta importante materia. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. Vemos cuáles fueron los temas de mayor relevancia que se abordaron durante los trabajos de la Comisión Permanente esta semana. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión inició su sesión con un mensaje del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, respecto al asesinato de Jimena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, asesinados el pasado 20 de mayo. El día de ayer les fue arrebatada la vida en un artero asesinato 2 funcionarios ejemplares. Ambos ayer fueron cobardemente asesinados. La información del atentado que les costó la vida ha sido profusa y consideramos que esta comisión permanente debe rendir un sentido homenaje. Condenamos este asesinato y exigimos, por supuesto, el esclarecimiento y la sanción al autor, los autores materiales y a los autores intelectuales de tan grave suceso. Con 1 minuto de silencio y 1 minuto de aplausos, el Pleno de la Comisión Permanente rindió un homenaje para posteriormente abordar el tema en tribuna. La noticia de su asesinato nos ha estremecido. A plena luz del día, en una de las arterias principales de la capital, fueron interceptados y ejecutados de manera brutal, sin advertencia, sin defensa. Un crimen artero, directo, cuya vileza no solo arrebata vidas, sino que pretende sembrar miedo, frenar la esperanza y quebrantar la voluntad de servir. Desde esta tribuna institucional condenamos con toda firmeza ese acto vil. Nos sumamos al dolor profundo que embarga a sus familias. Desde la tribuna de la Comisión Permanente se condenó el ataque y se pidió justicia. Este crimen ha sido interpretado como un mensaje intimidante hacia el nuevo gobierno capitalino, recordando la persistente amenaza que representa el crimen organizado para las instituciones. Este cobarde atentado no quedará impune. Así lo han manifestado con firmeza las autoridades capitalinas y federales, conscientes de que no puede haber espacio para la impunidad. La exigencia de justicia no es solo un reclamo institucional, sino una responsabilidad ética con la memoria de Jimena y José. También en la Comisión Permanente, los legisladores guardaron 1 minuto de silencio en memoria de los cadetes marineros que fallecieron en un accidente en el buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York. Es una tragedia que nos debe unir como mexicanos y mexicanas. En ella, en este evento
trágico cobró la vida de 2 jóvenes marinos mexicanos, ya los han mencionado, América Yamilet Sánchez y Adal Yair Maldonado Marcos. A ellos va este mensaje y este homenaje que le estamos haciendo aquí a esos 2 jóvenes valientes que ejemplifican el trabajo, la valentía, la disciplina, el esfuerzo de jóvenes que se enlistan en la Marina y que dan su vida, su trabajo, sus mejores años al servicio de la patria. Finalmente, los legisladores se refirieron durante la agenda política a las próximas elecciones judiciales. En otros hechos legislativos, una comisión de senadores de todos los partidos políticos viajó a Washington, Estados Unidos. Lo anterior para expresar su rechazo a la propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por connacionales desde territorio estadounidense. A estos trabajos se sumó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Concluyeron los conversatorios para analizar la propuesta de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que impulsó el Senado de la República. Conozcamos el análisis de nuestra experta Alicia Salgado. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos los amigos de la audiencia. Hemos seguido, les prometí seguir de verdad todos los conversatorios en materia de la ley de radio y televisión y telecomunicaciones. El tercero ha sido muy interesante y en el Inter también hubo una mañanera. Creo que el proceso de reflexión que ha abierto el Senado de la República está empezando a rendir frutos para mejorar. Digo, toda iniciativa que se pone sobre la mesa puede ser perfeccionada y hoy estamos viendo 3 cambios también, además del artículo los 2 artículos que le comenté, uno que iba a ser eliminado por polémico y otro más que permitiría replantear muy bien el tema de las concesiones de radio y televisión. Hay sobre todo asignadas a entidades no privadas, a las entidades soberanas, pero con fines comerciales, pues se va a reescribir. Bueno, como tal también la decisión hasta ahora del último conversatorio, según dio a conocer el propio el coordinador de Morena, Adán Augusto, y el coordinador de estos foros en el Senado de la República también, ellos dijeron que se va a eliminar de este ordenamiento todo lo que tiene que ver con el mundo digital. O sea, nada que tiene que ver con la neutralidad de la red, la regulación de la misma red, plataformas tecnológicas y todo esto irá a una iniciativa independiente. Como ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todos los países, en general se dividen estos 2 temas. Aunque la tecnología tiende a converger y las plataformas corren sobre las redes, no es lo mismo hablar de contenidos de red que sobre red. Y hay un proceso diferente, se van a seguir procesos diferentes. Y por el otro lado también salió una posibilidad, y esto lo dijo el coordinador, el jefe de la agencia digital en la mañanera, José Merino, que se estaba pensando en la conformación de un comité técnico que pudiera ser integrado por personas profesionistas independientes para la definición de la política pública en materia de radio, televisión e inclusive industria satelital, y cuyos integrantes podrían ser nombrados por el Ejecutivo, ratificados por el Senado. Sería importante porque no se ha definido que este organismo no sea un organismo desconcentrado, porque entonces la crítica sería la misma, que dependerían del director de la agencia, sino que fuera descentralizado, para que tuviera alguna clase de autonomía, no alguna, total autonomía técnica, aunque siga dependiendo estrictamente del Ejecutivo para efectos de política pública. Me parece que es una posibilidad razonable que hacia adelante podría dirimir la serie de controversias que se han estado presentando en estos foros públicos. Vamos a seguir con la siguiente, a ver qué nos traen esta semana. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Adriana. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños estuvo en la comisión permanente. Veamos la entrevista que nos preparó con uno de sus integrantes.
Los mexicanos debemos defender todas, absolutamente todas nuestras libertades. Ninguna de ellas puede quedar en el aire. Todas deben ser protegidas por el gobierno, por el Estado mexicano. Sin embargo, viene una ley, una reforma a la ley de telecomunicaciones misma que puede afectar directamente todas nuestras libertades, ya sea la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, a través de redes sociales, de periódicos, de radio y televisión, en donde va a ser un solo organismo el que controle absolutamente todo. Pero, ¿cuál es la trascendencia de esta ley? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y de eso vamos a platicar con el senador Ricardo Anaya, presidente de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República. Por supuesto, la hemos calificado como ley censura. Lo que pretenden es que no tengan voz quienes quieren criticar al gobierno. El artículo 109 dice con toda claridad que pueden bloquear cualquier plataforma digital. Tu cuenta de X, de Facebook, de Instagram, el canal de YouTube, cualquier cosa que no les guste. El artículo 8 les permite suspender cualquier transmisión, por ejemplo, como esta. Cualquier transmisión en televisión que no les parezca, la pueden suspender. Pero además, concentran todo el poder para dar concesiones, quitar concesiones, bloquear contenidos en una sola persona que le reporta directo a la presidenta de la República. Es un retroceso de cuando menos 30 años y es un absoluto esfuerzo de censura para taparle la boca a quien no quiera aplaudirle al gobierno. En primera instancia, nuestra postura fue denunciar esto. Y ahora lo que estamos haciendo es proponer los cambios que hacen falta para quitar absolutamente cualquier trazo de censura de esta ley y acabar con esta sobreconcentración de poder que ellos plantean. Por supuesto que si hacen los cambios vamos a apoyar, pero si no hacen los cambios nos vamos a oponer con toda fuerza hasta el último minuto. Si lo único que quieren quitar es el 109, nos estarían dando a tole con el dedo, porque estamos hablando de una ley que tiene 283 artículos, plagada de mecanismos de censura. Este texto ocurre en un contexto de regresión a un régimen de corte autoritario. O sea, no perdamos de vista que primero Morena, a la mala, tomó por asalto el poder legislativo. Pues sacaron el 54% de los votos y hoy controlan el 75% de las dos cámaras. Luego están impulsando la mal llamada reforma judicial. No les basta con controlar el Ejecutivo y el Legislativo. También van a controlar el Poder Judicial. Luego se pusieron a desaparecer todos los órganos autónomos, incluyendo al INAI y al IFT. Y justamente la desaparición del IFT es lo que nos llevó a esta reforma que ahora estamos discutiendo. Entonces, esto es parte de un plan donde Morena quiere tener el control total y absoluto de todo, controlar lo que se dice, controlar lo que se publica, que nadie pueda criticar al gobierno. No es un hecho aislado, es parte de un plan que tiene que ver con transitar hacia un régimen de corte autoritario. Y creo que en esto, independientemente del partido político en el que militemos, tenemos que dar la lucha como ciudadanos para poder vivir en libertad, en democracia y poder decir lo que nosotros queramos. Lo importante es que la sociedad esté muy atenta porque esto va a suceder muy pronto. Ya existe un dictamen, que es el que estamos combatiendo, es el dictamen de la ley censura, el que le tapa la boca a cualquiera que quiera criticar al gobierno. Se va a hacer una reserva, esa va a haber que analizarla con lupa para ver si verdaderamente se corrige o si nada más nos dan a tole con el dedo borrando el 109. Y tercero, van a convocar a un periodo extraordinario, extraoficialmente se ha dicho que será durante el mes de junio, y ahí es donde se estará votando tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Entonces, invitar a la gente a estar muy atentos a todo el proceso, a alzar la voz y que el gobierno sepa que más allá de partidos políticos, esto es un asunto de la gente, de los ciudadanos que quieren vivir en libertad. Y el que le quiera aplaudir al gobierno lo puede hacer, pero que el que quiera criticar al gobierno también esté en absoluta libertad para realizarlo. Porque, ¿qué tienen en común la votación del 1 de junio para el Poder Judicial y la ley censura? Pues que responden a un mismo objetivo, al objetivo que tiene el gobierno de controlar todo, de controlar jueces, de controlar magistrados, de controlar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de controlar a la televisión, de controlar a la radio, de controlar a los youtubers, de controlar las redes sociales. Ese es el común denominador de la reforma judicial y de la ley censura. Esa ley de telecomunicaciones que está en suspenso
puede ser aprobada en los primeros días de junio, después de que pasen las elecciones del Poder Judicial. Sin embargo, pretende el oficialismo de Morena única y exclusivamente cambiar un solo artículo, que es el tratar de sancionar aquellas páginas de web o de internet que puedan ser incómodas para el gobierno. Sin embargo, hay otros artículos en donde van a tener controlado a la prensa y a los medios de comunicación. Y esos los van a imponer a través del oficialismo. No quieren ni críticas ni amenazas. Lo único que quieren es tener el control total de la información que recibimos todos los mexicanos. Y eso no debe ser posible. México debe ser un país de equilibrios y de libertades. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso hablaremos con el diputado poblano José Luis Figueroa sobre su trabajo de conciliación laboral con perspectiva de género. Pero bueno, un punto importante aquí, y es algo que quiero comentarlo, por eso la iniciativa ya tiene perspectiva de género, porque fíjate que de estas 1,766 audiencias que solicitan los trabajadores y trabajadoras, solo 590 fueron de mujeres, resueltas para mujeres. ¿Qué quiere decir? Que a las mujeres trabajadoras no les han dado resultados estos centros de conciliación laboral. Licenciado en Administración de Empresas por Puebla Diputado, José Luis Figueroa Cortés es hoy nuestro invitado. Coordinador parlamentario del Partido del Trabajo. Nos habla de una propuesta laboral para buscar la equidad, con perspectiva de género, en lugar de confrontar, que la solución sea conciliar. Ya se encuentra con nosotros el diputado José Luis Figueroa, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Puebla. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Muy bien, estoy muy bien, muy bien, a tus órdenes, Adri. Diputado, desde el Congreso de Puebla has estado impulsando una propuesta en materia de conciliación laboral con perspectiva de género. Platícanos de qué se trata. Claro que sí, Adri. Mira, como antecedente, el 24 de febrero de 2017, en Puebla se crearon los centros de conciliación laboral. Antes eran llamados juntas de conciliación laboral. ¿Pero qué pasaba? Pasaba que en estas juntas de conciliación laboral, la mayoría de las audiencias que solicitaban los trabajadores resolver sus conflictos ante los empleadores, pues todos iban a juicio. Entonces se busca crear esta figura para tener una especie de mediación, de mesas de mediación, y se pudieran agilizar más rápido sus audiencias. Pero nos hemos dado cuenta, y haciendo un estudio, el pasado 2024 en el estado de Puebla, nos dimos cuenta que de 14,390 audiencias que solicitaron los trabajadores y trabajadoras a estos centros de conciliación laboral, solo el 12% tuvieron positivo en sus resoluciones. ¿Y a qué me refiero? A que 1,766 personas solo tuvieron la fortuna de poder tener una resolución favorable. ¿Y esto se debe a una carga de trabajo en estos tribunales o a un sesgo por parte de los que trabajan en estos tribunales, que no le dan la razón a los empleados, a los trabajadores? Claro. ¿O mira, a qué se debe? Sí nos hemos dado cuenta que efectivamente hay una carga de trabajo muy grande, porque antes, pasadas administraciones de orden estatal, incluso quitaron centros de conciliación en el interior del estado y concentraron la mayoría en Puebla capital. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Y la gente tenía que trasladarse desde distintos municipios a la Puebla. Así es. Pero bueno, un punto importante aquí, y es algo que quiero comentarlo, por eso la iniciativa ya tiene perspectiva de género, porque fíjate que de estas 1,766 audiencias que solicitan los trabajadores y trabajadoras, solo 590 fueron de mujeres, resueltas para mujeres. ¿Qué quiere decir? Que a las
mujeres trabajadoras no les han dado resultados estos centros de conciliación laboral. Entonces, ¿qué estamos solicitando? Primero, O también puede ser que hay menos mujeres en el mundo laboral. tenemos el 35% de mujeres constituidas formalmente en un trabajo. Entonces, el 35%. O sea, no es un tema de numerología, de que a lo mejor hay menos mujeres en la vida laboral. Sí hay menos, pero no poquitas. No es... Sí me explicó. O sea, sí tenemos un 35% de mujeres trabajadoras, a un 65%, sacando los datos del Estado, un 65% de hombres. Pero o sea, eso pudiéramos va creciendo, decir, diputado, va creciendo. que existe la discriminación hacia las mujeres en las resoluciones de estos tribunales de conciliación Posiblemente, laboral. yo no digo que exista, pero posiblemente. Por eso es que estamos tocando el punto de que reformemos la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, y en el cual, en el artículo 7 de esta misma ley, pues se dé cumplimiento a las funciones con perspectiva de género. O sea, queremos que volteen a ver más a las mujeres en este sentido y poder resolver sus audiencias. Que dentro de este tribunal a lo mejor se incluyan a más mujeres para que puedan tener empatía con estas mujeres que llegan a denunciar. Así es, y que se les pueda resolver. Muchas de las veces solo es mediación y se puede calificar con una excelente efectividad y sacar más audiencias. Por eso queremos reformar el artículo 7, para que ahí lleven el texto que deben de ser observadas todas las audiencias con perspectiva de género. Y bueno, queremos de la misma forma en el artículo 8, donde también ver la otra parte. Decíamos, es probable que haya una carga de trabajo importante ahí porque necesitamos abrir más centros de conciliación laboral en el Estado. Queremos generar estímulos para que los trabajadores, los conciliadores, bueno, pues también tengan motivación y puedan trabajar pues un poquito más y darle agilidad a este tipo de mesas de mediación, que es lo más importante, ¿no? Y en el artículo 9, que también es muy importante, por eso manejamos transparencia en esta iniciativa, es que se puedan publicar los resultados de manera al público, porque no sé si sabías, pero la ley les dice que solamente se le haga un informe al gobernador de los resultados. Aquí yo estoy solicitando que se publique el informe, a ver, de cuántas audiencias tenemos, que sea público. qué se ha hecho y qué no se ha hecho y que sea público. Que lo puedan ver los ciudadanos. Hoy por hoy no es público, solamente se le manda. Hoy solamente es el Centro de Conciliación Laboral le hace un informe al gobernador y es el único que ve los resultados. Diputado, me imagino que esta situación no solo existe en Puebla, me imagino que es el problema de todos los estados. ¿No hay una ley federal para esto? Pues fíjate que nosotros lo estamos buscando a nivel local. La ley general, como su nombre lo dice, pues es muy general, ¿no? Ya en lo interno, esto es lo que hemos detectado. ¿Y cómo va el asunto de la dictaminación, discusión y en su caso aprobación? Pues mira, ya lo tenemos en comisiones. Lo subimos al Pleno el 11 de marzo del 2025. Ahorita está en análisis jurídico en la Comisión de Trabajo y Competitividad Social, en el cual soy presidente, y lo estamos analizando. Obviamente, pues vamos a tratar de que esto sea Esta iniciativa, posible. además de la perspectiva de género y lo positivo que esto trae impacto presupuestal, ya que al abrir más centros, más tribunales de esta conciliación, en esta no lleva el tema de abrir más centros. Esta es para que tengamos efectividad del 100%, ya que hemos visto que hay un rezago de 14.390 audiencias y solo se han resuelto 1.766. ¿Cuál es la propuesta para poder tener esta efectividad? Para esta es estimular a los trabajadores, que realmente trabajadores y conciliadores, el que lleve el texto con en el estímulos artículo, salariales. Estímulos salariales, incluso hasta de escalafón. Que vayan subiendo de puesto, de cargo. Por decirlo así, y obviamente la perspectiva de género, que no va el texto en el artículo 7, y ahí sí queremos incrustarlo, que lleve
con perspectiva de género para que sean tomadas en cuenta todas las audiencias también de las mujeres trabajadoras, ¿no? Y el artículo 9, que es en temas de transparencia, para que sea público el informe que se tenga, ya sea semestral, ya sea bimestral, pero que sea público. ¿Y cuántos legisladores hay en el Congreso Local de Puebla? Tenemos 41 legisladores. ¿De Morena cuántos son? De Morena, bueno, pues tenemos entre Morena y aliados, vamos a decirlo así. Tienen una mayoría. Sí, se tiene la mayoría calificada. Pues esperemos que se discuta a favor, sobre todo pues, de las mujeres que se ven en asuntos, en problemas, en denuncias y que necesitan una resolución positiva. Así es, eso es lo que estamos ¿Qué mensaje buscando. le darías a los demás legisladores, no solo de Puebla, sino de la República, para que promuevan este tipo de iniciativas que seguramente también en sus estados existen estas problemáticas? Pues primero que estamos nosotros a la orden, porque es muy importante intercambiar este tipo de temas, socializarlos, como bien lo dices, en los demás estados. Y en segundo, que todo hoy estos temas, y lo decíamos hace rato, que deben de ser transversales para que tengan esta perspectiva de género, porque no la hay. En muchos de los temas no lo hay, no nomás en temas de trabajo. ¿A qué te refieres con transversales? ¿Que varias secretarías estén tomando esto? En todas las secretarías debería de tener esa perspectiva de género, en todas. No solamente en este ámbito laboral de conciliación y arbitraje laboral, sino en todas las dependencias del gobierno. En todas debería de haber. Diputado, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, Gracias. que me permitas estar acá. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.